El Ministerio de Fomento ha asumido un compromiso con Valencia de avanzar en la ejecución de infraestructuras fundamentales y estratégicas en la ciudad de Valencia, tales como el soterramiento del canal de acceso y de la estación del AVE, más el soterramiento de Serrería y otras, pero de momento quiero subrayar estas tres. Se va a ejecutar el canal de acceso del AVE, absolutamente soterrado. Se va a realizar la estación que recibe el AVE soterrado, modificando, como en su momento habíamos previsto, la propia estación para hacerla posible, más barata, a menor coste en su ejecución. En vez de estar en dos niveles, estará en un nivel, digamos que contrapeadas. Este soterramiento y de las estaciones, la estación, de la manera que les he explicado, va a permitir liberar el 100% del suelo del llamado Parque Central y poder ejecutar todo el parque en su totalidad. También se ha comprometido con nosotros, una vez más, porque está ya el estudio de viabilidad, está en el presupuesto y está para adjudicar, el estudio de viabilidad del soterramiento de Serrería. Es fundamental el soterramiento de Serrería para todo el futuro ferroviario de la ciudad de Valencia, que va a pasar por la ciudad de Valencia, que es muy importante. Por tanto, este presupuesto ya está hecho, está alrededor de unos 130 millones de euros y se va a realizar el proyecto de ejecución para que se pueda paliar al máximo posible las afecciones en el funcionamiento de los trenes en el momento de la ejecución. También ahí habrá un aprovechamiento en la medida en que tenemos primero 16 millones por parte nuestra y hay terreno de Adif. En cuanto a carreteras, tenemos el compromiso por parte ya de financiación propia del Ministerio de Fomento, alguna de ellas presupuestada ya, que es la conexión de la A3 con la V30. La conexión de la V3 con la V30 es la entrada a Valencia desde Madrid, está previsto mediante un paso inferior que tendría su inicio en términos de Chirivella.